¿Me pueden escuchar bien? Bueno, la charla de hoy va a tratar sobre memoria emocional. Vamos a hacer en principio un breve repaso de lo que es la memoria en general. Vamos a ver que la memoria es un proceso en el cual se va a prestar atención sobre algo, una situación, un evento. Luego eso se va a almacenar en el cerebro, en una región, y después, cuando lo necesitemos, se va a evocar. Como les muestro acá, hay diferentes tipos de memoria. Nosotros vamos a hacer un breve repaso. Si les interesa saber un poco más sobre esto, hay una charla específica con el doctor Fernando Carbonetti donde van a obtener más información sobre esto. Vamos a empezar con la memoria sensorial, ¿sí? Que es esta memoria que nos permite la primera conexión con el entorno y vamos a obtenerla a través de los 5 sentidos. Luego vamos a pasar a la memoria a corto plazo. Esta memoria a corto plazo es una memoria que va a retener información por un breve periodo de tiempo, más o menos entre 7 a 40 segundos. Es muy cortita y es muy limitada la capacidad que vamos a tener de almacenamiento de nuestra memoria a corto plazo. Dentro de esta memoria a corto plazo, vamos a tener a la memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo nos va a permitir retener la información para manipularla, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser cuando hacemos una operación matemática, un cálculo mental. Luego vamos a tener lo que es la memoria a largo plazo. Esta memoria a largo plazo, como ven en el esquema, se va a dividir en dos, en una memoria explícita, declarativa, y en una memoria implícita o no declarativa. Dentro de esta memoria a largo plazo, explícita y declarativa, vamos a tener dos tipos de memoria a su vez. Una memoria semántica. Esta memoria semántica nos va a permitir obtener, ¿sí?, todo lo que es el conocimiento sobre el mundo en general. Entonces vamos a recordar, por ejemplo, que la capital de Francia es París. Y vamos a tener otro tipo de memoria, que es la memoria episódica, que va a tratar sobre el conocimiento que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, nuestra historia individual en tiempo y espacio. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a saber qué hice la semana pasada, por ejemplo. Dentro de esta memoria a largo plazo, vamos a tener también, como les dije, una memoria implícita o no declarativa. ¿Qué quiere decir que es una memoria implícita no declarativa? Que es involuntaria. ¿Sí? Nosotros no somos conscientes cuando estamos ejecutando esta memoria. Entonces, dentro de esta memoria no declarativa, vamos a tener una memoria que va a tener que ver, ¿sí?, con la procedimental, que es el recuerdo, ¿sí?, de nuestras destrezas o habilidades motoras. Entonces, vamos a recordar cada vez que nos subimos a una bicicleta cómo, ¿sí?, andar en ella. Un tipo de memoria que la vamos a llamar aditiva, que va a almacenar recuerdos, ¿sí?, de aquellas conductas o sustancias que nos produjeron placer, ¿sí?, aditiva o condicionada. Bien, y por último, dentro de esta memoria implícita involuntaria, vamos a tener a la memoria emocional. Vamos a ver qué es esta memoria emocional. Vamos a definir esta memoria emocional como aquella memoria que nos permite, ¿sí?, información que se va a encontrar en nuestro sistema de modo duradero
debido al acompañamiento de una emoción. Vamos a ver, ¿sí?, más explícitamente, la relación que hay entre la memoria y la emoción. ¿Cómo se relacionan estas? Vamos a ver que toda vivencia que vivimos de forma intensa, o sea que es acompañada de una carga emocional, la vamos a recordar mucho más, ¿sí?, que un recuerdo o un evento neutro, que no fue cargado de una emoción. Vamos a ver que cuanto más ese evento está cargado de emoción, vamos a obtener un mayor recuerdo. Y esto vamos a ver que se va a dar tanto en emociones que nos hicieron sentir bienestar, como en emociones que no nos hicieron sentir bienestar. Entonces, imagínense, ¿sí?, aquellas situaciones en la vida que hemos vivido con una gran carga emocional, como si nosotros queremos intentar recordarlas, aparecen, ¿sí?, muy fácil en la memoria, muy fácil, ¿sí? Tan fácil que, ¿sí?, que recordar tanto cuál es la capital de cuál país o cuál, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de esto y vamos a ver que entonces la memoria emocional va a sumar un evento en cuestión, la emoción sentida durante ese momento y cómo respondió nuestro cuerpo a nivel fisiológico. Vamos a comprender esto un poquito más con un ejemplo. Y acá nos vamos a preguntar antes, ¿por qué es que recordamos con más facilidad aquellas cosas que nos impactaron emocionalmente? Lo que se ha estudiado en realidad, que lo que recordamos es más el estado fisiológico en el que nos encontramos en esa vivencia. O sea que lo que vamos a recordar es más cómo se activó nuestro cuerpo, qué emoción sentimos y no tanto el evento en sí, sino más bien la respuesta y la emoción de nuestro organismo. Entonces vamos a poner ejemplos acá para ir comprendiendo esto. Yo les puse acá una foto de un mar, ¿sí?, porque vamos a imaginarnos a una persona que siempre soñó con conocer el mar. Vamos a poner, ¿sí?, un evento, un día en particular, ¿sí?, un 15 de enero, por así decirlo, ¿sí?, la primera vez, ¿sí?, que pudo viajar al mar esa persona y la primera vez que ve el mar. ¿Qué emociones y qué cambios fisiológicos sintió la primera vez que vio el mar? Y podemos imaginar, ¿no?, que le latió el corazón más rápido de la emoción, que cayeron algunas lágrimas de la emoción por cumplir su sueño de conocerlo, y también, ¿sí?, una sonrisa en la cara, ¿sí?, la expresión de la sonrisa en la cara. Y todos esos cambios fisiológicos provocaron o evocaron la emoción de felicidad o alegría. Vamos a imaginarnos, ¿sí?, que esta persona, a medida que pasó el tiempo, ¿sí?, ya no recuerda en qué fecha, o qué mar, o en qué lugar conoció por primera vez el mar. Pero vamos a ver que si a esta persona, aún aunque haya olvidado el evento en sí, la fecha, el lugar, si nosotros le ponemos una foto del mar o tal vez le ponemos el sonido del mar, esta persona nos vamos a dar cuenta que empieza a tener los mismos cambios fisiológicos y la misma emoción que le provocó esa vivencia en sí. Entonces, por más que no recuerde en qué situación, en qué fecha o en qué lugar conoció el mar, mostrándole una foto del mar o el sonido del mar, esta persona empieza a sonreír. Evocó esa emoción, ¿sí?, que tuvo la primera vez por más que no lo recuerde. Tengamos presente esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo,
con la memoria emocional y el Alzheimer. Como sabemos, inicialmente en la enfermedad de Alzheimer, lo que se va perdiendo como en primera instancia es la memoria inmediata, la memoria reciente, ¿sí? Luego se va a ir perdiendo lo que es la memoria semántica y la memoria episódica, la memoria más antigua, ¿sí? O autobiográfica, la última en la que se pierde, ¿sí? Con quién eran mis padres, qué hacía cuando era chico, ¿sí? Lo primero que se pierde es la inmediata, ¿sí? ¿Qué comí ayer? Y vamos a ver que la que más tarda totalmente en desaparecer, casi que les diría que no, es la memoria emocional. Entonces, los pacientes con Alzheimer pueden sentir emociones a pesar de que hayan olvidado el motivo que las causó. ¿Sí? Imaginemos este ejemplo, o nosotros mismos también, ¿no? A través de situaciones, ¿sí? Muchas veces con el olor de las comidas, ¿sí? El olor de la comida me atrae a un recuerdo, ¿sí? O en situaciones, por ejemplo, ¿no? De una persona que se casó muy felizmente, ¿sí? En una iglesia y por alguna razón, ¿sí? Sale a dar un paseo y pasa por este lugar, pasa por esta iglesia. Y le provoca cada vez que ve esta iglesia una situación de alegría o bienestar. Entonces, vamos a ver que esa persona no recuerda que se casó en esa iglesia, no recuerda con quién se casó, pero sí cada vez que aparece, ¿sí? O pasea por ese lugar, expresa una sonrisa. Pero también tenemos que tener en cuenta que, así como les dije, que hay emociones que nos van a provocar bienestar, también hay emociones que nos producen malestar. Entonces también las personas con Alzheimer van a vivir esta emoción. Muchas veces nos suele suceder que una persona, un paciente o un familiar con demencia nos pregunta sobre un familiar o una persona en particular y nosotros le decimos a esa persona en ese momento, no, falleció, ¿no? Por ejemplo, la persona obviamente, como lo olvidó, no recordaba que había fallecido, pero en el momento que nosotros le decimos eso, estamos provocando una emoción de angustia. Entonces la persona tal vez, ¿sí? Con el tiempo, ¿sí? En esos segundos, luego minutos, se olvide qué es lo que le provocó la angustia, lo que nosotros le contamos en sí, pero la emoción de tristeza va a seguir ahí. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto, ¿sí? Por lo que provocamos. Vamos a ver un videíto, ¿sí? Que está basado en un programa que se realizó en España que trata sobre la música, ¿sí? Música para despertar. Vamos a ver qué se los voy a pasar. Me van a decir si lo escuchan bien y lo ven bien, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con el video.
Muy bien. ¿Qué es lo que vimos acá en el video? Es un programa que se realizó en España y conecta obviamente qué es la música con esta memoria emocional, con las emociones y podríamos decir, sí, el Alzheimer. eh, y nos conecta directamente con las emociones porque la música hace eso, la música nos conecta, ¿sí?, con las emociones y además, eh, no los voy a explicar ahora, ¿sí?, pero el procesamiento de la música va por una parte, una vía diferente en el cerebro, entonces hace que llegue obviamente de otra manera y que tenga este efecto, como vimos, en personas con un deterioro bastante importante y que aún así, ¿sí?, como ven, les provoque eso que yo les dije, ¿sí?, por más que no sepan en qué momento escucharon esa canción, por más que no sepan la letra, les provoca, ¿sí?, esa sonrisa en la cara, hasta como vieron esos pasitos hasta de baile, ¿sí?, de recordar de cómo se bailaba, ¿sí?, solamente por la música, ¿sí?, por el sonido de esta música conocido para ellos en su historia personal. Entonces, es posible que una persona con Alzheimer no recuerde tal vez, o sí, la melodía, eh, como les digo, no recuerde la letra o el lugar o la situación que escuchó por primera vez esta música, pero sí las emociones vinculadas a esta. Entonces, ¿qué nos propone este programa? Que es muy interesante porque nosotros lo podemos aplicar como herramienta, tanto como cuidadores o familiares lo podemos aplicar para nuestro familiar o nuestro paciente, ¿sí? ¿Y qué nos dice? ¿Qué es lo que vimos como principal, ¿no? Que son estos audífonos, ¿sí? Estos audífonos ellos los utilizan porque aumenta la capacidad de atención y se obtiene mejor resultado, ¿no? No va a ser lo mismo que nosotros le pongamos la música así con el sonido ambiente detrás que le pongamos auriculares. Entonces nos menciona que es mucho más útil utilizar auriculares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se va a indagar y se va a armar una lista de la música preferida de nuestro familiar o paciente. Si no sabemos qué música le gustaba a nuestro paciente o a nuestro familiar, lo que vamos a tratar de hacer es armar una investigación para ver la música de la época e ir probando, ¿sí?, qué música puede ser que le guste a ese paciente. Entonces vamos a armar una lista de reproducción, ¿sí?, y por ejemplo esta música se la puede poner en diferentes situaciones de la vida de esa persona, ¿no? Acá se aplicó mucho, se hicieron como dos listas, una lista para el día y otra lista para la noche, y se fue aplicando, por ejemplo, en situaciones, ¿no? Hay personas que se levantan muy relajadas y que necesitamos que se activen y que activen aunque sea con algunos movimientos. Entonces lo que se hace en esas personas que son muy tranquilas o muy pasivas o apáticas es ponerle, ¿sí?, la música, una música más activa y que les provoque, ¿sí?, algún movimiento, o en este caso, como vimos, algunos pasitos, ¿no? Y por el contrario, en personas que están muy agitadas o demasiado, ¿sí?, activas, lo que se hace es todo lo contrario, ¿sí?, ponerles música que les genere tranquilidad, que les genere bienestar, ¿sí?, y vemos que bajan un poquito esa agitación que pueden tener. Entonces, vemos que es una herramienta súper útil y que la podemos ir aplicando. Lo que nos dice acá en el programa, ¿sí?, es que tenemos que realizar algo así como un hábito, ¿sí?, para que la persona pueda tener mejores resultados, ¿no? Sobre esto, ¿no? Utilizarlo en las situaciones tanto como de tranquilidad como de agitación. Entonces lo vamos utilizando siempre y se va formando como un hábito. Como vieron, ¿sí?, la música es una herramienta que podemos aplicar para esta memoria emocional. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Y me gustaría cerrar esta charla, ¿sí?, con esta frase que es anónima, pero que dice que no hay olvido que valga, tú guardas los sentimientos, que yo guardo los recuerdos. Básicamente, ¿sí?, lo que
dice esa frase, o me gustaría que tengamos presente, es que las personas con demencias y en estadios graves no dejan de sentir, no dejan de tener emoción. Entonces, es tan importante para nosotros tener presente eso, porque tanto familiares o como cuidadores vamos a hacer, ¿sí? Aunque no recuerde nada esa persona, ¿sí? No recuerde, la emoción está ahí. Y podemos hacer de esa persona, aunque sea, ¿sí? Momentos, minutos, ¿sí? Segundos, en donde esa persona obtenga esa emoción de bienestar y pueda estar, ¿sí? Dentro de ese mundo donde, ¿sí? Donde, como la foto, hay muchas grietas, ¿sí? Aparezca algo, ¿sí? De color ahí y les devuelva un poquito de bienestar, ¿sí? Y, como les digo, una herramienta que podemos utilizar es la música, ¿sí? Bueno, con eso me despido. Ojalá que les haya sido útil todo lo que fuimos viendo y nos vemos, ¿sí? Más adelante con otras de las charlas. Les agradezco mucho y para mí es un placer poder estar con ustedes hoy acá. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.